Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, toda persona que ama al prójimo, y con mayor razón el prójimo más prójimo, un familiar, un hermano, un padre, una madre, un hijo, no quiere que muera. Y si muere le da pena, le da tristeza, incluso llora. Y es normal. Ustedes saben que la muerte entró en el mundo después del pecado original. Si el hombre no hubiera mal utilizado su libertad y escuchado la serpiente infernal, el demonio, no habría muerte en este mundo después de largos años en el paraíso terrenal. El hombre sin morir, sin sufrir, sin agonía, iría cuerpo y alma del paraíso terrenal al paraíso celestial. Pero entró la muerte en el mundo por el pecado, y vemos que sí es triste, es amarga la muerte, y del momento de la muerte se decide toda nuestra eternidad. El que muere pasa directamente, en palabras de San Pablo, al juicio de Dios, y o se salva o se pierde. Si vive en gracia de Dios, se salva; si vive en pecado mortal, se pierde y cae al infierno para siempre. Vemos en el Evangelio de San Juan, capítulo 11, nuestro Señor resucita a Lázaro su amigo. De hecho, incluso lloró sobre él cuando vio a Marta y María, los amigos de él, llorar. Él también lloró y utilizó su poder divino para resucitarlo. Lázaro sal fuera, y Lázaro, después de 4 días de sepultura, la hermana dijo: Padre, le dijo al Señor Jesús, ya huele feo, y Jesús la regaña: no te dije, el que cree en mí, aunque muerto, resucitará. Lázaro, sal fuera, y Lázaro obedece y sale fuera resucitado. Hay también otros milagros de resurrección. Por ejemplo, en los Hechos Apóstoles, San Pedro resucitó una mujer limosnera que hacía limosnas, que hacía ropa para las viudas, las pobres. Tabita, San Pedro la resucitó. Nuestro Señor resucitó también, se sabe, la hija de Jairo y el hijo de la viuda de Naim. Ahora, la Santa Madre Iglesia, en este tiempo de Cuaresma, nos hace leer estos textos para prepararnos también la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, Jesús, a propósito, tardó de llegar a Betania, donde estaba Lázaro, precisamente, él dijo, para que los apóstoles vieran la gloria de Dios, el poder de Cristo, al resucitar estos muertos. También tercer libro de los Reyes, capítulo 17, del 17 al 24, vemos aquí otra resurrección de un joven difunto resucitado por el profeta Elías. Y aquí también vemos que Dios, mediante el hombre de Dios, aquí lo llama así, el hombre de Dios, Elías, bien, Dios va a hacer el milagro. Y aquí vemos algo muy interesante que contradice totalmente la herejía, la falsificación de la Biblia hecha por los falsos testigos del falso Jehová. Y bien, vemos, dice aquí, Elías rezar y decir: Señor Dios mío, vuelva, te ruego, el alma de este niño a sus entrañas. Entonces, que su alma regrese a su cuerpo. Señor Dios mío, vuelva, te ruego, el alma de este niño a sus entrañas. Oyó el Señor la voz de Elías, y volvió el alma del niño a entrar en él, y revivió. Entonces aquí nos habla del alma, la parte espiritual del hombre, que el alma es un espíritu inmortal, creado a imagen y semejanza de Dios. Y bien, los testigos de Jehová, como no creen el alma, falsifican ese texto, dicen: Señor Dios mío, vuélvate luego la vida en este niño. Es verdad que el alma da vida, pero el alma es la parte espiritual del hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, que no muere. Entonces ellos creen que la alma sería como la sangre. Bueno, y no es correcto. Ahora, nos alegramos de estas resurrecciones. Sin embargo, este niño y Lázaro y el hijo de la viuda de Naim y la hija de Jairo murieron después. De todo modo, murieron.
Ahora, Santo Agustín, hablando de estas resurrecciones, dice, la Iglesia sigue resucitando almas cada día, cada día. Es dogma de fe divina y católica que toda persona al pecar mortalmente, queda muerta espiritualmente. Como el alma anima el cuerpo, un ser viviente, bien, así el alma anima, la gracia anima el alma, haciéndolo viviente para con Dios, para la eternidad. Entonces, la única desgracia que puede afectar a un ser humano es el pecado mortal. Y por desgracia hoy son millones y millones a ojos humanos, si comparamos su vida, su actuación con lo que dice la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Lo que dice el Evangelio son hoy millones de almas impulsadas al pecado mortal. Y no solamente pecan, lo que es grave, pero ahora niegan el pecado, no creen en el pecado, niegan a Dios, niegan la inmortalidad de su alma, piensan que son animales que nacieron un día por azar y va a morir y se acabó todo. Crean lo que quieran creer, pero nada cambia. Lo que es, lo que no es. Aunque no crean, peor todavía, porque un cristiano en pecado todavía puede recapacitar, puede, con la ayuda de Dios, con las oraciones de la iglesia, de los buenos cristianos, penitencias, oraciones, sacrificios, esta alma puede recibir unas luces que lo impulsan a recapacitar y arrepentirse, convertirse, confesarse y salvarse. Pero los que pierden la fe y los que no creen, bien, están destinados por sí mismos al infierno. Por eso decía un gran poeta de Francia del siglo XIX, Baudelaire, decía, el arma actual del demonio, la mayor astucia del demonio es hacernos creer que no existe. Y así tiene las manos libres para llevar. Y por desgracia en esto estamos. Por eso, queridos hermanos, la más grande desgracia por una familia, por una persona, por un pueblo, es perder la fe. Es perder la fe. Y si pierden la fe, bien se creen realmente unos seres que por azar aparecen en este mundo y van a morir y no hay nada, y esto no cambia nada, y van al infierno, y el infierno es la desgracia por excelencia, la desgracia por excelencia. Por eso es nuestro deber de cristianos, de bautizados, de hijos de Dios, de trabajar para crecer en la fe nosotros mismos, alimentar nuestra fe con las buenas lecturas, con el Evangelio, con los retiros, con la lectura del catecismo, de los santos, frecuentar, sí, los santos es importante porque ellos realmente vivieron de la fe y su contacto nos ayuda a crecer en la fe y mantenernos en la fe y animarnos, y también debemos ayudar al prójimo a mantenerse en la fe. Ayudar al prójimo a meter con nuestras oraciones, claro, con nuestras palabras también, y con nuestro apostolado. Por eso hoy la más grande caridad que podemos hacer realmente es ayudar a alguien a mantenerse en la fe o recuperar la fe divina y católica. Y de ahí la importancia de llevar folletos, catecismos, libritos donde quiera. ¿Por qué? Y porque aunque la gente hoy sea lo que sea, protestante, atea, masónica, lo que quieras, de todo modo han chupado el Evangelio con su educación de civilización cristiana. No lo cumplen, pero lo conocen. Y todos saben que ayudar al prójimo en lo material es bueno, lo hacen. Pero hoy tener el alimento espiritual de la verdad, de la fe, es muy difícil. Al contrario, muchos trabajan para hacer perder la fe. Entonces pidamos al Señor este don de la fe, mantenernos en la fe, pidamos al Señor misericordia por tantos y tantos pecadores que nos rodean y que viven en pecado mortal, y hagamos oraciones, rosarios, sacrificios, ayunos, penitencias y todo lo que podemos para la conversión de esta gente. No hay de otra, esta gente está en peligro. En peligro. Dios no quiera una guerra nuclear, una guerra atómica, unos terremotos, unos volcanes que explotan, y la cosecha para el infierno será muy grande, muy grande. Y pidamos al Señor también por los dirigentes de la Iglesia y del mundo,
de la iglesia, el papa, los obispos, sacerdotes que cumplan con sus deberes y que se mantengan la fe, guían al pueblo en la fe, y recemos por los dirigentes civiles para que se comporten según el plan de Dios, porque toda autoridad viene de Dios y la autoridad fue dada para el bien y no para el mal. Entonces pidamos por las autoridades civiles para que ejerzan el poder para el bien y no para sus partidos, sus amigos, sus intereses personales, etc. Esto también darán cuentas estas pobres almas. ¿Qué gana una pobre persona llegando a ser presidente y diputado y juez y no sé, tener autoridad civil en un país, digamos, utilizar mal el poder y dejarse corromper y después ir eternamente al infierno? Es una locura esto, es una locura. Eso también, esta corrupción precisamente de las autoridades civiles, incluso religiosas, es un problema de la pérdida de la fe. ¿Por qué en el pasado no había tanta corrupción? Porque la gente tenía fe y tenía cuenta de la ley de Dios, que no robarás, no dejarás de corromper, ser justo. Y ahora estamos en estos problemas. ¿Por qué? Porque esto también es consecuencia de la pérdida de la fe. Entonces la fe, y que Dios mande a su iglesia dirigentes que cumplen con sus deberes. Por ejemplo, no solamente en Alemania, en otros lugares, hay obispos que ya no tienen fe. Un obispo que permite, por ejemplo, que den la comunión a los vueltos a casar, o así lo llaman púdicamente, en el lenguaje del Evangelio, son adúlteros. El que come y bebe el cuerpo del Señor dignamente, come y bebe su propia condenación. Esos no son obispos católicos. Son carniceros de las almas que irán al infierno si no se arrepienten, y llevarán almas al infierno. ¿Cómo puede ser obispo católico? En Alemania, por ejemplo, hay esos casos que permitan a los sacerdotes de bendecir supuestamente en matrimonio un hombre con un hombre. Estos no son católicos, estos no son cristianos, estos no creen en la Biblia, no creen en el Evangelio, son unos malhechores que tienen el título y el poder y lo utilizan para perdición suya y perdición de los que les hacen caso. Y es gravísimo. Hoy estaba pensando cómo los países protestantizados en el siglo XVI, cómo se hicieron protestantes, ¿qué hicieron los obispos? Hubo uno que otro, gracias a Dios, que resistió, que no aceptó, y murieron mártires, pero ¿cuántos otros obispos han colaborado de una manera cobarde, total y absoluta con los políticos herejes que impusieron la herejía a estos pueblos? Sí, son estos religiosos, sacerdotes, obispos que han colaborado con los políticos herejes y para llevar a esos pueblos, especialmente Alemania, los países nórdicos, Inglaterra, a la herejía, a la apostasía. Es gravísimo esto. Y hoy hay obispos de la Iglesia Católica que permiten que un sacerdote loco, tonto, sin fe, podemos llamarlo ateo, que bendiga un hombre con hombre, o dé la comunión a los herejes, lo que contradice totalmente el Evangelio. Entonces necesitamos más penitencia, más oración, para que Dios tenga piedad de nosotros y de estos pobres obispos, porque sus cuentas serán gravísimas. Un obispo, un sacerdote, un disque teólogo que permite tantos sacrilegios y pecados que clama al cielo, lo permite, estamos autores de la Iglesia Católica, es la catástrofe. La Iglesia está en manos indignas, peor que Anás y Caifás. Y estos mismos obispos, sacerdotes, persiguen a los católicos que siguen la fe verdadera. Estamos realmente, el mundo está al revés. Y de ahí podemos hablar de tiempo del anticristo. Esta gente hace la obra del anticristo, no la obra de Cristo. Pero tiene el nombre y la autoridad de Cristo y de la Iglesia en su mano para su desgracia utilizada. Entonces, queridos hermanos, oración, penitencia, sacrificios. No hay de otra. El mundo anda mal y por eso tenemos que hacer contrapeso.